Saludos de nuevo desde aquí, desde este programa que seguís tantas personas y a las cuales estamos tan agradecidos porque podemos expresar y dar a conocer nuestro mensaje. Un mensaje siempre de esperanza, de que hay vida más allá de la muerte del cuerpo físico. Y bueno, pues seguimos haciendo presente el testimonio de cantidad de gente que lo explica. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Cristina Rugeberg. No sé si lo he dicho bien. Bueno, en español. Hola Cristina, ¿cómo Hola, estás? buenos días. Bien, muy bien, gracias. Bueno, Cristina, tú tuviste una experiencia cercana a la muerte, pero a mí me gustaría que empezases tu historia desde antes, desde tus contactos siempre con la muerte. Cuéntanos. Eh, yo cuando 2 días antes de mi segundo cumpleaños se incendió el piso donde vivíamos con mis padres, donde nací, vamos. Teníamos un vecino químico, farmacéutico químico, y por lo visto hizo algún experimento en casa que no salió bien y bueno, se empezó a incendiar todo el edificio y de hecho, bueno, mi madre llegó a tiempo, obviamente, para sacarme de la cuna, pero tengo peluches quemados que estaban allí en mi habitación y todavía conservo alguno. O sea que realmente yo creo que eso fue mi primer contacto indirecto, pero ya fue un primer contacto con la muerte. Después, a los 9 años, tuve una fiebre reumática, que bueno, es una fiebre muy fuerte que amenaza muchas veces con secuelas al corazón. Yo tuve la suerte que no tuve secuelas. Estuve, no recuerdo, 6, 8 meses encamada en casa. No podía ir al colegio, me medicaron con mucha cortisona, con penicilina y con cortisona. Gracias a eso no tengo secuelas físicas, pero sí tuve secuelas psicológicas porque en el momento que yo volví al colegio con esos kilos de más que suelen acompañar los tratamientos con cortisona, que eran 10, 15 kilos más de los que peso ahora, el cambio era relevante. Pues los alumnos empezaron a a acusarme, lo que hoy en día se conoce como bullying y lo que hoy en día, gracias a Dios, se habla. Se habla y está en los medios de comunicación. Entonces no se hablaba y no estaba en los medios de comunicación. Se reían de mí por gorda, se reían de mí por empollona, se reían de mí porque yo ante los ataques yo lo que hacía era refugiarme en el estudio. Y hubo alguna agresión física, pero nada comparable con lo que podemos ver en las noticias hoy. Lo que más daño me hizo fue una persona que era de mi círculo de amigos. Supongo que por un subidón de grupo, porque esto fue en el autocar que ya nos llevaba a casa a toda la clase, pues de golpe me llamó puta gorda, con perdón por la expresión, pero es lo que dijo, y eso me atravesó el alma. Eso me hizo una herida que a lo mejor hoy seguro que la superaría porque ya estoy curtida, pero no estaba preparada para eso y eso me produjo una herida con secuelas psicológicas que yo diría que no se supera nunca. Realmente esto no se supera nunca. A esa edad no se supera. A tener un invitado. Y una cosita, tú también cuando eras muy pequeñita, muy bebé, sí recuerdas que tu mamá tuvo un aborto, ¿no? ¿Cómo lo Sí, recuerdas? yo recuerdo, bueno, yo sabía ya, a esa edad yo sabía que a mi madre le había costado mucho concebir, tenerme a mí, y el aborto fue, yo recuerdo ir con yo tendría 5 o 6 añitos, íbamos con mi abuela
Recuerdo ir al ginecólogo con mi madre y con mi abuela, porque íbamos las tres, y hacer las ecografías de seguimiento, etcétera. Y recuerdo también la pérdida de mi madre. Bueno, y obviamente la tristeza que eso en ella provocaba, y también en mí, porque yo quería hermanitos a toda costa. De hecho, le llegué a pedir un día a mi madre que el día que mi padre estuviera de viaje, que encargáramos otro hermanito. Sí, bueno. Mi padre no lo veía tan claro. Pues seguimos con tu infancia, adolescencia. ¿Qué pasó? Seguimos con tu contacto con la muerte. Lo siguiente fue, bueno, ya me voy al accidente, que es realmente donde experimenté la ECM. Estaba en un internado en Suiza por unas vacaciones, y yo llevaba bastantes días sintiéndome rara, llorando mucho, queriendo volver a casa, pero bueno, por temas logísticos no tenía sentido adelantar la vuelta y me quedé. Un día en la escuela se decidió hacer una excursión, y cogimos los minibuses que eran de la escuela y nos repartimos en 3 minibuses. Yo escogí uno de los 3, me subí en ese minibús, y durante el recorrido yo ya notaba que algo no iba bien. Yo avisaba a la conductora, y yo le decía: ¿estás segura que el coche está bien? Yo notaba algo raro, algún tipo de inestabilidad. Y decía: ¿estás segura que el coche? Paramos en una gasolinera y le dije que por favor que mirara el coche, y me dijo que el coche estaba bien. Y bueno, y seguimos unos kilómetros más, y llegó el impacto que anticipé. Eso fue una época además que justo había salido la película Ciudad de Ángeles, para quien la haya visto, donde me impactó especialmente una escena donde Drew Barrymore, los protagonistas son Drew Barrymore y Nicolas Cage, ¿cómo no? Nicolas Cage en todas las películas y de muertos. Una escena que me impactó especialmente, que es cuando ella está haciendo una RCP y se da cuenta como que hay una presencia allí, y se queda mirando al vacío. Perdona, RCP decimos... Pulmonar, perdón. Gracias. Y ella está con los... Entonces, ella se da cuenta de que está pasando algo que está fuera de su control, ¿no? Y ella se queda mirando al vacío, como quiere decir, hay alguien que hay aquí, ¿no? No recuerdo si ese paciente vive o no vive, pero sí recuerdo que ella tiene esa experiencia, ¿no? Y justo en ese momento, si no me equivoco, no me falla la memoria, estaba sonando una canción que se llama Angel. Perdona, en el momento del accidente. En el momento del accidente y en el momento de esa escena en la película. Vale. Estaba sonando esa canción, que es Angel, que está de Sarah McLachlan, para quien la quiera escuchar, la recomiendo. Es muy bonita el texto, sobre todo el texto, vale mucho la pena. Y esa es la canción que estaba parada en el Discman cuando tuve el impacto. Simplemente como señal aparte. En ese accidente dimos vueltas de campana, fuimos varios heridos, pero yo fui la más grave. Atendieron primero, obviamente, con criterio clínico, pues a los que estaban teniendo hemorragias visibles. La mía no era visible porque yo me fracturé la pelvis, tuve triple neumotórax, se me reventó la vejiga, aparte de humeroclavícula. O sea, básicamente tuvo un impacto muy fuerte en toda la parte derecha. Y bueno, ya habían venido helicópteros para la evacuación y se habían llevado a los que parecían más graves, y a mí solo quedaba una ambulancia regional cuando me puse azul, y me llevaron a un hospital cercano, pequeño, realmente pequeño, y
bueno, ahí al final tuvieron que traer los médicos de los hospitales universitarios en helicóptero, no a mí allí, sino al revés. En ese momento yo me desperté, tuve un momento de lucidez en la hierba, cuando que veía todo puntos negros, yo oía los helicópteros, oía unos gritos que me parecían insoportables y yo pensaba, Dios mío, o sea, pero eran mis propios gritos. Pero no sentía dolor. Por eso no, supongo que no identifiqué los gritos como míos, porque yo no estaba sintiendo ningún tipo de dolor. Solo pensaba que era una pesadilla y que me iba a despertar. Y bueno, desde ese momento solo tengo flashes. Yo tenía un shock hipovolémico. Eso quiere decir que había perdido un gran volumen de sangre y que estaba allí en el umbral de la muerte clínica. Me subieron a la ambulancia y curiosamente en esa ambulancia me encontré un enfermero que hablaba mi idioma, que me cogió de la mano y que me dijo que nunca me soltaría y que me dio una paz enorme. Y ese enfermero nunca lo encontré, nunca lo encontré. Un ángel. Probablemente. Bueno, posteriormente a eso, me ingresaron, tuve una cirugía muy larga que duró toda la noche y cuando desperté fue de la ECM empalmada con anestesia, o sea, muchas horas de inconsciencia. Esa sensación es completamente indescriptible. Supongo que los que la han vivido saben a lo que me refiero. Una sensación de paz absoluta, de amor infinito. Yo estaba llena de hierros, intubada. No, o sea, es que me daba igual. O sea, en ese momento eso no existía. Mi conciencia era totalmente plena. O sea, me gusta decir que somos una gota en el océano. En ese momento es como si uno ya deja de sentirse gota y siente todo el océano. O sea, realmente cualquier cosa que pasara a otra gota también te afectaría a ti, ¿no? Y esa sensación de plenitud y de que no estamos solos, no estamos solos. Y de que todo es un continuo y es un infinito. Que no hay espacio, que no hay tiempo. En ese momento para mí fue lo más parecido que puedo decir es que fue como un renacer, porque también me sentí libre de cualquier tipo de carga, de cualquiera. Física, por supuesto, porque estaba muy medicada, ¿no? Pero mental y psicológica, o sea, fue como una renovación absoluta. ¿Y cuando volviste al cuerpo? Esa es la sensación. Esa es la sensación cuando volví al cuerpo. Pero la sensación de que eras el cuerpo, No, de claro, dolor o no. bueno, claro, entonces cuando volví al cuerpo realmente, con la conciencia, claro, me empecé a mover un poco y empecé a notar todas las limitaciones. Yo tenía fijadores externos, tenía una tracción en la pierna derecha, tenía un tubo drenando el pulmón, estaba intubada. Claro, notaba, ¿no?, la limitación y entonces es cuando empecé le hice, primero le pregunté, lo primero que hice fue preguntarle a mi madre, que estaba allí, por suerte, cuando me desperté, ¿cómo están los demás? Es lo primero que pregunté. Creo que es bastante habitual también, en los que pasamos así historias o accidentes colectivos, lo primero que piensa uno es en el otro. Pero no deja de chocar al entorno, ¿no? Porque, y después sí le dije que tengo, o sea, porque no... Entonces, bueno, ella me iba intentando explicar con todo el cariño del mundo lo que tenía. Y entonces también recuerdo a mi intensivista, que aún lo vi hace no tantos años, fui a verle, que por suerte era español, además, y bueno, y él ya me explicó un poco más con detalle lo que había y lo que me esperaba, y
y la suerte que había tenido, el milagro que era. Qué bonito, qué bonita historia. Y claro, eras muy joven. ¿Cuántos años dices que tenías? 17. 17. ¿Cómo siguió tu vida a partir de este momento? Porque tú fuiste a económicas, como muy desde la materia. Sí, sí. Cuenta un poquito. Mi vida, bueno, al principio es complicado porque yo no sé si hay muchas personas que en este punto he vivido más años después de la ECM que antes de la ECM. O sea, mi percepción de mí misma es la de después de la ECM. La otra, entre que era niña y no tengo recuerdos, luego, claro, pues bueno, yo quería hacer medicina porque además yo cuando me dieron el alta hospitalaria, bueno, eso me pasó en Suiza, después de varias semanas en la UCI me repatriaron en avión medicalizado, estuve ingresada aquí en Barcelona porque al final para mi familia no era factible el desplazarse hacia allí y las estancias. Entonces, después de ese proceso me llevó prácticamente un año en volver a caminar, volver a recuperar, digamos, la funcionalidad física. Entonces me reincorporé a los estudios, pero yo quería hacer medicina. De hecho, yo no quería irme del hospital. O sea, yo el día que me fui del hospital lloraba. Y decía a mi madre que me quería quedar más. Entonces, pues yo quería hacer medicina y los hospitales supongo que me siento segura. Me siento muy segura. Pues continué estudiando y me metí un poco también en el contexto socioeconómico, educativo y que me rodeaba. Y bueno, la medicina era una buena opción, pero tenía el condicionante de mi madre. Entonces me decidí a hacer lo otro que, como me decía mi padre, siempre podrás ser gerente de hospital. Siempre podrás trabajar en gestión sanitaria. Y finalmente lo conseguí después de dar alguna vuelta, después de empezar en banca de inversión, empezar también en carrera internacional. Estuve varios años trabajando en el extranjero, trabajando en una farmacéutica y finalmente he vuelto y ahora estoy en un sitio que estoy muy a gusto y que puedo tenerlo más cerca más cerca de lo que jamás me podía imaginar, el paciente. ¿Tienes miedo a la muerte? Ninguno. ¿Qué es para ti la muerte? Es un cambio de estado. Es como si hubiese digo dos porque no conozco más, seguro que hay más dimensiones, ¿no? Estas películas que vemos que están 2 o 3 realidades pasando a la vez, pues un poco como si cuando nos morimos nos vamos a esa otra realidad, hay otras reglas del juego en esa realidad, pero no dejamos de ser físicamente, pero seguimos estando, vemos lo que pasa en esta realidad, la nuestra, vemos el duelo de nuestros seres queridos, vemos el sufrimiento, pero ahí no hay sufrimiento. Es un poco este estado de libertad o de paz, de amor infinito que te comentaba antes, ¿no? Para mí la muerte es eso, es un paso más en el camino que tenemos como almas. Es un estadio más en la evolución, igual que lo es la encarnación. Bueno, estoy convencida. ¿Tú seguiste en contacto con la muerte? Porque también viviste una maternidad complicada. Sí. Explícanos. Después de varios años intentando tener hijos, mi marido y yo por fin el año pasado conseguimos concebir a un niño, llevarlo
sea, superar el primer trimestre, los momentos más delicados del embarazo. Y justo después de cruzar esa barrera de las pruebas genéticas, etcétera, donde en principio ya queda descartada cualquier riesgo a ese nivel, pues detectaron que el bebé venía con una hernia umbilical muy grande, que no se había cerrado la pared abdominal. Y eso es una anomalía incompatible con la vida, que realmente sigue, o sea, no hay mucha explicación científica. Es un fenómeno que se da, no somos los únicos, se ha dado alguna vez, pero es una enfermedad huérfana, que le llaman. No está bien explicada porque no tiene ninguna causa genética. Parece un fallo en la división celular, un tema de vascularización, pero está todo como muy difuminado y no se explica, no se explica del todo bien y parece aleatorio. Entonces, bueno, cuando vieron esto, a mí, pues a nosotros se nos vino el mundo encima. Y bueno, y a los pocos días tuve que interrumpir el embarazo y bueno, y tener a nuestro hijo. Y ese fue un momento, pues el más feliz y el más triste de mi vida a la vez. Ahí sí que sufrí, no cuando me fui al otro lado. Y bueno, creo que es muy importante que estos temas se hablen más, porque de las ECMs estamos hablando ya más. Muchos médicos, la conciencia también entre el colectivo médico se está ampliando. No digo que el duelo perinatal entre los médicos no se esté respetando, ni mucho menos, pero entre los pacientes sí creo que sigue siendo muy tabú, que parece un duelo o una maternidad que no existe, cuando no es, para mí no es cierto. Mi forma de gestionar este duelo es saber y aceptar la realidad. Es que somos padres, yo soy madre, yo he tenido un hijo y ese hijo siempre va a estar ahí, no está aquí, no está en este plano, pero existe. Y creo que ese es un derecho que no se le debería negar a ninguna mujer, con independencia de la semana, de la edad que tenga el bebé, del tipo de pérdida que haya sufrido. Todos son vidas. Yo te agradezco mucho que lo hayas explicado porque sé lo doloroso y lo reciente que es, pero me parece muy importante porque es lo que llamamos un duelo desautorizado. No te permiten hacer el duelo. Para la gente, pues se ha ido, pues fantástico y suerte que se ha ido y tú vas a trabajar rápidamente porque no ha pasado nada. Y ya te antes, volverás a quedar embarazada, ya vendrá otro y te olvidarás de esto. Pues no. no. Yo creo que es muy importante. Nosotros, Fundación ICLOVI, en el curso de acompañamiento y duelo, toca este tema porque es muy importante, nos parece muy importante. Y ese ser, fíjate que yo siempre digo que los bebés, bueno, los niños y los abortos son seres de luz, son ángeles que vienen con una misión, y es una misión de amor, porque no llegan a nacer o no hacen vida de adulto después. Es una misión como de ayudar a cambiar conceptos, a ayudar a cambiar conciencia, no solo de los padres, sino de la sociedad también. Por eso considero tan importante que se hable y sobre todo que se le dé la oportunidad a las parejas que lo viven, parejas, personas, da igual, el contexto familiar, de encontrar un sitio seguro en el que no se las juzgue, no se les juzgue. Porque yo pienso y quiero decir y agradecer a los hospitales públicos catalanes y a la sanidad pública catalana, respetando siempre la privada. Mi experiencia ha sido en la pública. En general, creo que el sistema sanitario catalán está muy avanzado en estos temas y quiero agradecerlo personalmente por las personas que me he encontrado en
en general en toda mi vida, que he tenido una suerte que yo no lo entiendo, pero y en concreto desde ese momento no todo el mundo tiene la suerte que yo tuve, que fue un parto sin dolor físico, con una analgesia absolutamente perfecta, o sea, absolutamente que yo me pude centrar solo en lo que estaba viviendo y olvidarme de lo demás. Y me consta que hay muchas personas que no tienen ese derecho, porque no es un privilegio, es un derecho. Totalmente de acuerdo. Es un derecho. Y seguimos con tu experiencia. ¿Tú piensas que hubo un antes y un después en tu vida? ¿Ha habido cambios, quizá no a corto plazo, pero así a largo plazo? ¿En qué ha cambiado tu vida o tus conceptos de vida? Yo, como he comentado antes, me pasó a una edad muy joven la ECM, entonces eso, bueno, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. La ventaja es que te resetea ya para mucho más tiempo y te mucho más. El inconveniente es que no eres tan consciente. De hecho, yo recuerdo que cuando estaba hospitalizada, que estuve un buen tiempo, y además estaba encamada, yo no me podía mover. Yo tenía 17 años, yo no me podía mover más que el brazo izquierdo y la cabeza, por suerte. Y la gente me decía, ay, pobrecita. No, pobrecita no, o sea, esa es lección número 1. No compadezcas a nadie, por favor. No se debe compadecer a los enfermos. Se les debe apoyar, pero compadecer no, porque ellos se sienten peor. Nos compadecemos por ellos. Pero lo que iba, yo realmente tardé en procesar todo. O sea, yo me centré mucho en la recuperación física. Hacía ejercicios de más, mi fisioterapeuta, porque a mí me tocaban media hora en realidad por día, pero mi fisioterapeuta se quedaba los mediodías en su hora de comida, me volvía a buscar a la habitación, volvíamos al gimnasio y esas 2 horas que él tenía de comida me las dedicaba a fortalecer mis piernas. Y bueno, eso, claro, estaba tan centrada en la parte física, en recuperar mi funcionalidad, en poder ir al colegio, en poder volver a integrarme, que la parte psicológica iba como aparte, ¿no? Porque me venían a ver al psicólogos a la cama, incluso periodistas al principio, en Suiza. Pero claro, yo decía, no, yo estoy bien, yo aquí, yo no estoy bien, estoy perfectamente, me duele eso, me duele, pero no. Y al cabo de 2 años tuve un episodio de estrés postraumático que me dejó totalmente inhabilitada, o sea, dormía 18 horas al día, no me podía levantar. Y ahí, bueno, ahí surgió todo ese trabajo psicológico que no pude hacer probablemente porque era demasiado joven. Y a raíz de allí sí que tuve que parar otra vez en mi carrera. O sea, la primera vez en el cole perdí un año, entre comillas, invertí otro año durante... Y bueno, sí, ha cambiado. Para empezar, yo desde el primer momento, yo supe que había vuelto para algo. Yo supe que había vuelto con un motivo, que no era una coincidencia ni era suerte. Y que al final lo que yo tenía que hacer era intentar evitar o paliar el sufrimiento de los demás en la medida que yo pudiera en cada momento. Para mí esto es uno de los el mayor aprendizaje. Al final lo que nos llevamos es solamente la satisfacción de poder haber hecho todo lo que podíamos en cada momento por hacer la vida, la existencia de otra persona un poquito mejor. A veces es una sonrisa, a veces es una sorpresa, a veces es en nuestro entorno más inmediato y es lo que todos pensamos, ¿no? Pero pongo ejemplos más remotos para que se vea que realmente es, aunque sean personas que no conozcas, esos pequeños actos, lo que nos llevamos es la tranquilidad de conciencia de haber hecho todo lo que pudimos. Y eso para mí sí que es claramente, yo creo que el aprendizaje más grande. Siempre pienso
Desde entonces tomo mis decisiones no pensando todo, obviamente, porque soy una persona bastante racional, pero al final la pregunta siempre es, ¿me voy a arrepentir de no haberlo hecho? Y si la respuesta es que sí o que es posible que sí, entonces es que debo hacerlo. El otro día, por poner un ejemplo, aún me pasó, falleció repentinamente un conocido, vecino de Escalera, y claro, fue una muerte muy traumática porque fue de la noche a la mañana, muy joven además, y su mujer, yo oía ruidos, eso había sido la tarde anterior, que me lo habían dicho, yo oía ruidos en su piso porque le tenían que trasladar para enterrarle en otra comunidad autónoma. Y yo justo estaba en la escalera de mis padres y eran las 8 de la mañana. Estamos hablando que la noticia del fallecimiento llegó la tarde anterior a las 6. Yo oía ruidos y yo pensaba, entro, no entro, llamo a la puerta, no llamo a la puerta, porque yo sabía que en la despedida no iba a poder estar, porque se lo llevaban a otra comunidad autónoma. Yo ya estaba en el coche para irme, pero pensé, no te lo vas a perdonar. Subí, piqué, me abrió la viuda, recién viuda, y se me echó a los brazos a llorar. Necesitaba un abrazo y yo soy la persona más feliz del mundo por haber vuelto y haber picado. Pero fíjase que el hacer el bien a los demás a veces es una cosa que no nos cuesta, no es cara, no, es un abrazo. Es que es tan sencillo como decir estoy contigo y sentirlo de corazón, ¿no? Sí, eso es, bueno, yo creo que al final es el mayor aprendizaje o el mayor cambio que yo he tenido y bueno, las personas que me conocen, muchas de ellas pues me conocen ya solo así. Se piensan que Sí. no, yo no era así, yo me he convertido en esto, ¿no? Y también hay, bueno, relacionado con eso, hay otro aprendizaje para mí, que además en mi caso es hasta gracioso, porque yo hicimos varias paradas antes del choque. Una de las paradas fue en el McDonald's, la última fue en la gasolinera, la que he explicado antes, pero una fue en el McDonald's. Y pues debían ser las 12:30 o así, porque el accidente fue a las 14:55. Claro, yo pensaba, me apetecía muchísimo esos helados porquería del McDonald's, de nata, Sí. y digo, no seas tonta, porque luego vamos a llegar y tocará comer y no vas a comer, porque luego no comerás la carne, y yo, como era súper responsable, yo siempre fui una niña muy responsable, pues yo pensaba, no lo hagas, porque luego no vas a comer lo que te tienes que comer y no sabes la de veces que me he acordado de ese helado que no me llegué a tomar. Importante esto que dices. Este helado es la metáfora de muchas cosas. Obviamente me tomaría ese helado y no uno, me tomaría 3. Porque además pasó un montón de tiempo hasta que no pude tomarme el helado. Así que creo que tenemos que intentar hacer las cosas cuando podemos hacerlas. Yo intento no irme a dormir con nada en el corazón, nada que me... no porque sea pesimista, al revés, yo soy muy vitalista, pero nunca se sabe. Y la conciencia tranquila en este sentido, el hacer las cosas cuando se puede, yo creo que es de lo más importante para vivir uno tranquilo y cuando te vas al otro lado. O sea, Así es. yo no puedo dormir si dejo una pelea, una discusión. Sí. No, porque no puedo. No puedo. Tengo esa inquietud de decir, y si no tiene por qué ser por una muerte, puede ser cualquier otra circunstancia vital. Sí. Vuelvo a ver a esa persona y no lo arreglo.
De hecho, yo he hecho cosas inverosímiles que la gente se piensa que estoy loca, como llamar a personas que hace a lo mejor pues 30 años que no, pero que recuerdo que acabó mal, o por una tontería, pero acabó mal. Y me encuentro llamándolas o poniéndome en contacto ahora que tenemos Instagram y esa gente reaparece, ¿no? Pues, oye, pues mira, pues perdona por aquello porque, pero si hace 30 años y además que no tiene nada que ver ahora. Oye, pero yo necesito decírtelo porque si no, no me quedo tranquila. Qué importante es esto, yo diría por dos cosas. Una, que muchas veces decimos, va, no importa, han pasado muchos años, o es un perdón que me cuesta mucho decirlo porque no estoy convencido. Y bueno, ya tendré mucho tiempo porque ya vendrá la muerte. No, hay que hacerlo al día. Y lo que dices tú de cada noche, yo también lo hago. Y para mí es muy importante, es irme a dormir en paz. Porque el dormir es como una muerte simbólica, ¿no? El hilo de conciencia se suelta, según dicen los tibetanos, ¿no? Vas a otro plano. Pues, ¿por qué no nos preparamos a la muerte haciendo todas las cosas, solucionándolas en el día? Todo lo que se pueda solucionar, ¿no? Al menos haberlo intentado. Y es la manera de irte a dormir en paz, que es el equivalente a morir en paz. Y además pienso que mueres como vives, que eso lo tenemos que tener en cuenta, que es muy importante. Y por último, ¿quisieras decir algo a las personas que nos están viendo? Sí, yo creo que lo más importante y para lo que estamos aquí es que, bueno, estamos aquí, quiero decir, nuestra misión de las personas que hemos tenido la suerte de vivir una experiencia cercana a la muerte, y soy muy consciente que aquí más de uno se le van a disparar los anticuerpos, pero yo creo que todo el mundo con el tiempo que ha pasado por esto sabe lo que quiero decir. La bendición que es y la oportunidad que nos dan. Yo creo que nuestro trabajo es, en una época en la que parece que todo está orquestado para meternos miedo, que viene la inflación, que viene el cambio climático, que sí que son problemas reales, pero intentemos tener el mínimo miedo posible. El miedo paraliza, el miedo, y al final todos los miedos son el miedo a la muerte. Si lo llevamos hasta el final, o sea, si yo tengo miedo del cambio climático, pues ¿a qué tengo miedo al final? Al final llegas a la muerte, siempre. Entonces, en la medida que sea posible, no perdamos el tiempo con ese miedo. No lo perdamos porque eso dejaremos de vivirlo. Todo ese tiempo que tenemos miedo, no lo estaremos viviendo. Y yo creo que nuestra misión es precisamente esa, ¿no? Disfrutar de la vida para luego poder disfrutar del otro plano. Realmente, muchas gracias, porque el miedo, vivir en el miedo es no vivir en el presente, es vivir en lo que puede pasar y a veces en lo que ha pasado. Pero cuando estás pensando en lo que ha de pasar, este instante ya ha pasado, hemos dejado de vivir. Que no quiere decir, ojo, que yo no estoy diciendo a nadie que no minimice, o sea, que no tenga miedo, que no, nada que ver con eso. De hecho, yo nunca me había subido a una moto, ni a un ciclomotor a los 17 años, cosa que cualquiera que conozca Barcelona sabe que es prácticamente imposible. O sea, ¿por qué no lo había hecho? Porque yo era muy consciente de que eso era un riesgo grande y que los accidentes de moto tienen consecuencias graves. Pueden tenerlas a nivel físico. Y yo había evitado a toda costa, había estado noches sin salir de fiesta, había dejado de hacer muchas cosas con tal de no subirme a una moto para no tener un accidente de moto. Y al final me vino por otro lado. Quiero decir, obviamente vivamos responsablemente, hagamos todo lo que es posible para hacer las cosas bien, evitar riesgos, por supuesto, y tomemos las decisiones responsables, pero sabiendo que hacemos todo lo que podemos por evitarlo,
luego soltamos el miedo, soltemos el miedo y será lo que tenga que ser. Y si no, miradme a mí, yo no me soporto. Cristina, muy bonito. Gracias por todo lo que has expresado. Gracias por abrir tu corazón, inclusive en momentos que el recuerdo duele. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la labor. Hasta pronto.